Gabriel García Márquez. ¿Qué podemos decir que no hayamos dicho ya de Gabriel García Márquez, ¿no? Punto número 1, el día de hoy se cumplen 6 años del adiós del gran Gabo. Y es que la verdad yo creo que seas fan o no de la lectura, conoces a Gabriel García Márquez, ¿no? O sea, aunque no lo hayas leído, al menos has escuchado su nombre alguna vez en la vida, ¿no? Los que hemos tenido, pues digamos, la oportunidad de leer su obra, sin duda hay libros emblemáticos, empezando por 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, El amor en los tiempos del cólera. No sé, o sea, nos podemos aventar muchísimo tiempo hablando de esto. Pero en febrero pasado estaba haciendo memoria, no sé si contamos esta historia aquí, pero la quiero traer hoy a colación, ¿no? Esta es una nota que publicamos en excelsior.com el pasado 19 de febrero. Y se las voy a leer porque es una anécdota, la verdad, bastante curiosa de la vida de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, la titulamos García Márquez no tenía para pagar la renta en 1966. Eso es totalmente real. Sí, y él lo cuenta en su biografía que se llama Entre Cachacos, que son 3 tomos, que si tienes toda la paciencia a leerla, es maravilloso porque él pagaba la renta con capítulos. Con capítulos ahí de le 100 va. años de soledad. El pasado 18 de febrero se firmó el contrato de donación entre la propietaria del inmueble ubicado en San Angelín y la Fundación para las Letras Mexicanas. Este evento tuvo lugar en la propia casa habitación que sirvió como residencia a Gabriel García Márquez, bueno, a su esposa, a la familia García Barcha, entre 1965 y 1967. Años en que el autor colombiano creó 100 años de soledad. En el número 19 de la calle de La Loma, al sur de la Ciudad de México, se encuentra esta casa que, como le digo, Gabriel García Márquez habitó con su familia. El inmueble fue donado por su propietaria, Laura Cordurier, y se convertirá en un nuevo espacio de impulso a la literatura a cargo de la Fundación para las Letras Mexicanas. Luego de renunciar a su trabajo como editor y redactor de frases para la publicidad, en ese entonces el futuro Premio Nobel de Literatura se dedicó de tiempo completo en esta casa durante 18 meses a la creación de la obra maestra sobre Macondo y la familia Buendía. El propietario del inmueble, el señor Luis Cordurier, era entonces funcionario del gobierno de la Ciudad de México. Así lo recordó Miguel Limón Rojas, presidente de la fundación. El novelista y su esposa Mercedes Barcha se vieron imposibilitados de cubrir los pagos de la renta una vez consumidos sus ahorros. Entonces, en aquella época, a la llamada telefónica en que el señor Cordurier solicitaba el pago de los adeudos, el pago de la renta literal, Mercedes le hizo saber que por el momento no contaban con los recursos. El escritor estaba dedicado a su obra literaria, pero una vez que la concluyera, cumplirían con su compromiso. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando?, preguntó el propietario. 9 meses más o menos. O sea, imagínate ahorita que el casero te dice, oye, ¿me pagas la renta? Pero en unos 9 meses, ¿no? Se los pagamos. Pero cuando empezó a leer los primeros capítulos, fue cuando aceptó. Justo. Entonces, esto manifestó la disposición del escritor y se firmó un documento para garantizar el compromiso. Con su palabra basta, le contestó el señor Cordurier. A la fecha de hoy, Mercedes Barcha resalta que la expresión de confianza de aquel caballero significó para el escritor un respaldo moral de gran valía en su participación de lo que mencionó Laura Cordurier. Bueno, significó un cambio para las letras de la humanidad. Claro. O sea, que un hombre haya tenido la inteligencia y la... pues, verdaderamente esa maravilla de dar sí, claro, y además fue la primera persona generosidad que leía a la par, porque hay que recordar que la editorial de Gabriel García Márquez que editó Cien años de soledad estaba en Argentina. Porque no se lo aceptaron en México, eso es otra cosa importante, lo mandó a 4 editoriales y lo mandaron al cuerno. Bravo por los editores mexicanos. Justo. Entonces, a la par que mensualmente mandaba el capítulo a la editorial de Argentina, se lo mandaba al señor Cordurier. Entonces,
Literal fue la primera persona que antes de ser publicada ya sabía de qué iba 100 años de soledad. ¿Y en qué acababa? Y bueno, fueron 9 meses que pues no pagó la renta, ¿no? Pero maravilloso, porque de verdad lo mandó a 4 editoriales en México, las 4 editoriales lo rechazaron y lo mandó a Editorial Era en Argentina, que es la editorial que lo edita, y Editorial Era dijo, esto es una genialidad. Y ellos se quedaron con los derechos. Vamos a hacer una pausa y seguiremos platicando con el señor Manuel Velázquez Mares. Y le voy a contar 2 anécdotas de la vida de Gabo que son maravillosas. Ahorita regresando. Ay, Dios. Déjeme apagar esto que está muy mal. Pero, a ver, te voy a contar 2 anécdotas de García Venga de ahí. Márquez, que además de todo son maravillosas. Tú sabes que a Gabo no le gustaban las entrevistas. Uh-huh. Sí, dio muy pocas. Dio muy pocas, y no obstante que tenía grandes amigos periodistas, entre ellos Fernanda Familiar, por ejemplo, a la Fer, al que le mandamos un gran abrazo. Jacobo Zabludovsky era su gran amigo, y dio muy pocas entrevistas. Pero fíjate cómo era. Cuando tú te acuerdas que una de las obras que escribió, de las primeras, fue Relato de un náufrago. Uh-huh. Esta obra está basada en la odisea de un marino de la Marina colombiana, que el barco lo mandaron a reparar a Estados Unidos, y los altos mandos de la Marina colombiana, bueno, mandos altos, porque al alto mando solamente hay uno, mandaron traer fayuca. Y traían lavadoras, traían refrigeradores, que los traían en la cubierta del barco, los traían amarrados. Viene una ola muy grande, se desamarran y se llevan algunos de los marinos que están en la cubierta y los tiran. Echan las lanchas salvavidas, y este hombre es el único que queda, y finalmente, después de, él lo cuenta ahí en este relato magistralmente contado, se come una gaviota, por ejemplo, que llega ahí cruda, etcétera. Y ya cuando llega a las costas de Colombia, lo llevan a un hospital y lo tienen muy resguardado para que no cuente la verdad, ¿no? La gente de la Marina colombiana. ¿Tú sabes cómo logra publicar la nota García Márquez? Se disfraza de doctor, burla la entrada a los guardias que están ahí de la Marina, que no dejaban entrar a nadie, y entonces le pregunta cómo estuvieron las cosas, y entonces ya redacta la nota en el periódico, y después, posteriormente, cuando tiene más entrevistas con este hombre, escribe el libro. Tiempo después, este marino, lo demanda por las regalías, y García Márquez dice, bueno, si me ganas, pues es tuyo. Si gano yo, todas las regalías se van a ir a una institución que él mismo dejó. Este hombre, además de todo, le gustaba el buen comer, y algún día me lo encontré con mis papás en un restaurante que está sobre Mazarí, que se llama El Deo. Uh-huh. Y todo el mundo se quería sacar una foto con él, ¿no? Y entonces él dijo, no, a ver, déjenme comer. El comentario de todo el mundo es decir, ay, qué payaso, ¿no? ¿Qué te gusta? Como a la hora y cuarto, de repente llega uno de sus ayudantes con un altero de unos 15 libros de 100 años de soledad. Para firmárselos wow, a todos los comensales que estaban ahí. Pasó de mes en mes. Ahora sí, se quiere sacar una foto conmigo. ¿Cómo se llama? Y le voy a regalar 100 años de soledad firmado por mí. Ese era Gabo. Personajazo. Sí, no, y como obra literaria, lo suyo, o sea, es invaluable. A mí me gusta. 100 años de soledad me parece maravilloso, que siempre hay que leerlo desde mi punto de vista con un árbol genealógico para que entiendas bien las relaciones. Vayas tomando nota, ¿no? De quién era hijo de quién, Úrsula, Aureliano, etcétera. Pero a mí, ¿sabes cuál me encanta? Finalmente, el relato de mis putas tristes. Sí. Fue el último. Último que publicó también. Historia de mis putas tristes. Sí, ¿no? Relatos, ¿no? O historias. Bueno, es ese. Sí. El último. La autobiografía. No, la autobiografía es sobre cachacos. Sobre cachacos. Sí. Ahí está.